millonario fingió ceguera para probar el amor de su prometida. Lo que ella hizo lo dejó. En un rincón lejano del mundo, donde los valles se abrazaban con los cielos y los ríos eran espejos de un azul infinito, se extendía el reino de Vireyes. Una tierra próspera, adornada por vastos campos de lavanda que bailaban con el viento, por aldeas de techos de paja y castillos de torres orgullosas que tocaban el horizonte. Era una época donde la belleza estaba teñida de tragedia, y donde cada sonrisa en los pasillos dorados de la corte escondía ambiciones afiladas como dagas. Las campanas resonaban aquella mañana en Vireyes, anunciando el festival de la cosecha. En el mercado, campesinos con manos curtidas ofrecían manzanas carmesí, panes dorados recién horneados, y tejidos bordados con paciencia infinita. La risa de los niños resonaba en el aire, libre, inocente, como si en su mundo no existieran las cargas que los adultos llevaban como cadenas invisibles. Pero si uno se atrevía a levantar la mirada más allá de las calles coloridas, el castillo de Valmont se alzaba en una colina solitaria, recortado contra el cielo grisáceo. Una sombra de poder y de soledad. Dentro de esas murallas de piedra fría, caminaba un joven de cabellos oscuros y porte altivo, aunque su rostro mostraba un cansancio que no correspondía a su juventud. Lord Adrián de Valmont, único heredero de las riquezas del reino, era temido y reverenciado en igual medida. Aquella mañana, Adrián se asomó al balcón de su torreón privado, envuelto en una capa de terciopelo azul noche. Su mirada, profunda y melancólica, se perdió en el mar de tejados y campos que se extendían ante él. ¿De qué sirve todo esto, si el corazón no tiene hogar? Murmuró para sí mismo, apretando el broche de su capa como si quisiera sujetarse a algo que ya no existía. El viento jugaba con su cabello mientras abajo, en los jardines, nobles y comerciantes empezaban a reunirse para rendirle homenaje, esperando su atención, su favor o simplemente una oportunidad de ascender. Una suave voz interrumpió su ensimismamiento. Era Garrick, su viejo y leal mayordomo, cuyos cabellos blancos y manos temblorosas narraban una vida entera dedicada al servicio. Mi señor, los invitados comienzan a llegar. Su presencia es requerida en el salón principal, dijo, con una reverencia humilde. Adrián giró lentamente, como si el peso de su linaje lo mantuviera anclado al suelo. Todos vienen a ver al rico Valmont, respondió, una amarga sonrisa curvando apenas sus labios. No al hombre que yace bajo las túnicas bordadas. Garrick sostuvo su mirada, sus ojos ancianos cargados de comprensión y tristeza. Quizás, mi señor, aún existe quien pueda ver más allá del oro, sugirió en voz baja. Un suspiro escapó de los labios de Adrián, como un lamento atrapado durante demasiado tiempo. ¿Crees, viejo amigo, que el amor verdadero puede encontrarse en un nido de víboras? Preguntó, no con cinismo, sino con una genuina desesperanza que encogía el alma. El anciano sonrió con ternura y colocó una mano temblorosa sobre el brazo de Adrián. A veces, las flores más puras brotan en el barro más oscuro. Durante un largo momento, Adrián cerró los ojos, como si absorbiera cada palabra, cada esperanza que ya no sabía si merecía. Desde el ventanal, las risas de las damas y los suspiros de los pretendientes flotaban en el viento, llegándole como ecos distantes de un mundo que no era realmente suyo. El reloj de arena de su vida seguía cayendo grano a grano, y aunque todo a su alrededor brillaba con esplendor, en su interior solo crecía un vacío gélido. Ese día, sin saberlo aún, sería el principio de una historia que haría temblar su mundo, desenterrando cicatrices, desafiando su fe, y obligándolo a enfrentar su mayor miedo, el miedo de ser amado no por quien era, sino por lo que tenía. Un mensajero cruzó corriendo el patio, agitando una carta sellada con cera azul. Garrick la tomó con reverencia y la entregó a su señor. Adrián rompió el sello, desplegó el pergamino, y leyó en silencio, Su Alteza Adrián de Valmont, el rey le invita a una celebración en honor a la unión de las casas de Vireyes y Montclair. Se espera su presencia en el gran salón antes del ocaso. Sus labios se tensaron. Montclair. Una familia noble empobrecida, conocida por su desesperación tanto como por su linaje. El destino le tendía una nueva jugada. ¿Sería esta vez diferente?
¿O volvería a encontrar la amarga traición oculta tras sonrisas dulces? Garrick, viendo la tormenta que cruzaba los ojos de su joven señor, se atrevió a hablar. Quizá, esta vez, su corazón halle la respuesta que tanto busca. Adrián guardó el pergamino en su túnica, y sus ojos, antes apagados, brillaron con una chispa de desafío. Entonces, Garrick, dijo, su voz baja pero decidida, probaremos al destino. Esta vez, yo pondré las reglas del juego. El mayordomo frunció el ceño, percibiendo el temblor sutil de emoción y peligro en aquellas palabras. ¿Qué tiene en mente, mi señor? Una sonrisa enigmática curvó los labios de Adrián mientras, lentamente, se giraba para contemplar una vez más el horizonte teñido de rojo por el sol poniente. Si ella me ama, que lo demuestre en la oscuridad. El viento se alzó con fuerza, como si el propio reino contuviera la respiración ante lo que estaba por comenzar. Así nacía la semilla de una prueba que podría destruirlo o salvarlo. Y en aquel instante, aunque nadie lo sabía aún, los latidos de dos corazones destinados a encontrarse empezaban a entrelazarse, en medio de mentiras, esperanzas y un amor que habría de nacer a ciegas. Adrián descendía lentamente los escalones de su gran escalinata, su figura imponente envuelta en un jubón negro de terciopelo. Cada paso resonaba en el suelo de piedra pulida, cada mirada se dirigía hacia él, mezcla de respeto y codicia. Pero sus ojos no buscaban entre los asistentes la adulación que siempre le ofrecían. No. Aquella noche, sus pupilas como tormentas oscuras buscaban a ella. La música pareció detenerse por un instante cuando la vio. Lady Elira de Montclair estaba de pie junto al trono menor, vestida con un sencillo pero elegante vestido de color marfil, adornado con hilos de plata que atrapaban la luz con cada movimiento. Su cabello castaño, recogido con perlas discretas, enmarcaba un rostro de delicada tristeza, como si llevara en sus hombros más peso del que una dama de su edad debería soportar. Los ojos de Elira, grandes y profundos, se alzaron y, por un breve segundo, se encontraron con los de Adrián. Un escalofrío cruzó su espalda. Ella, susurró para sí, casi sin darse cuenta. Pero antes de que pudiera acercarse, un grupo de nobles interceptó su camino, riendo y ofreciéndole copas de vino, halagos vacíos, promesas veladas. Mi señor Valmont, permitidme presentaros a mi hija, la más virtuosa del reino, se jactó un varón regordete, empujando a una joven ataviada en joyas que pesaban más que su vestido. Adrián apenas esbozó una sonrisa educada, su mente y su corazón fijos en otra parte. Garrick, desde una esquina oscura, observaba todo. Su mirada sabía que aquella noche no era como las demás. Su señor no era el mismo arrogante distante que había gobernado las salas de baile por años. Había en Adrián una vulnerabilidad que pocos habrían reconocido, pero que para él era tan evidente como una herida abierta. Finalmente, liberándose con cortesía de sus admiradores, Adrián cruzó el salón y se acercó a Elira. Ella hizo una elegante reverencia. Mi señor de Valmont, dijo, su voz tan suave que parecía apenas un susurro de viento. Es un honor encontrarme en vuestra presencia. Adrián inclinó la cabeza, un gesto de respeto que rara vez ofrecía a otros. Lady Elira de Montclair, respondió, su voz baja, cargada de una gravedad inesperada. El honor, os aseguro, es todo mío. Por un momento, el bullicio del salón desapareció. Solo existían ellos dos, respirando el mismo aire, atrapados en una burbuja donde el mundo no podía alcanzarlos. ¿Os pléis el festival?, preguntó él, más por mantener el frágil hilo de conversación que por verdadera curiosidad. Elira sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Es espléndido, dijo, y luego, tras una pausa que no pudo ocultar su sinceridad. Pero no es fácil olvidar las penurias cuando la música cesa y el amanecer reclama su precio. Adrián parpadeó, sorprendido. No era una respuesta ensayada ni un adorno para halagarlo. Era verdad, cruda y desnuda. No sois como los demás, murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella bajó la mirada, ruborizándose levemente. ¿Y cómo podría serlo? Mi familia, apenas se sostiene.
mi presencia aquí es menos un privilegio que una necesidad. Había tristeza, pero también dignidad en su confesión. No mendigaba compasión. Solo decía la verdad. Un silencio lleno de significado se tendió entre ellos. Adrián sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su máscara resquebrajaba. Pero antes de que pudiera hablar más, el heraldo del rey anunció con voz potente: comienza el primer baile de la noche. Las casas de Valmont y Montclair, al centro del salón. Un suspiro invisible escapó de los labios de Elira, mientras ofrecía su mano. Adrián la tomó con gentileza, sintiendo la calidez de sus dedos, tan diferente a las frías manos que había sostenido antes. Mientras bailaban, girando lentamente bajo la mirada atenta de toda la corte, Adrián susurró: «Decime, mi lady, ¿qué pensáis de los hombres que ocultan su verdadero ser tras máscaras?» Elira lo miró fijamente, su mirada tan intensa que pareció atravesarlo. «Pienso», dijo, cada palabra pesada de significado, «que solo quien teme ser herido, teme mostrarse tal como es». Adrián contuvo la respiración. Ella había hablado directamente a su alma, como si hubiera leído los miedos que ni siquiera se atrevía a nombrar. Elira desvió la mirada entonces, como si temiera haber dicho demasiado. La música terminó, y con ella, el hechizo. Ambos se separaron con una reverencia, pero sus corazones quedaron entrelazados, latiendo a un ritmo desconocido. Desde su puesto en la galería, Garrick cerró los ojos brevemente, murmurando una oración silenciosa. Pero ni él, ni Adrián, ni Elira sabían entonces que aquella noche marcaría el inicio de una prueba cruel. Una prueba que no solo pondría a prueba su amor, sino también su capacidad de perdonar. Porque en la mente de Adrián, una idea tomaba forma como una sombra oscura que envolvía su voluntad: si he de entregarle mi corazón, debe amarme en la oscuridad. La música retomó, los vinos corrieron, las risas se elevaron, pero en los corazones de los verdaderos protagonistas, la batalla apenas comenzaba. Y lejos del brillo y las promesas de la corte, el destino afilaba sus cuchillos, listo para desgarrar cualquier ilusión de felicidad que se atreviera a florecer. Adrián, desde su rincón en la terraza del castillo, contemplaba las estrellas dispersas como promesas olvidadas. En su interior, la duda era una espina imposible de ignorar. La conversación con Elira le había dejado una huella profunda, pero también había encendido un viejo temor: ¿y si todo era una ilusión? ¿Y si, tras aquella dulzura sincera, solo se escondía otro deseo de poder? Garrick se acercó en silencio, sus pasos apenas audibles sobre las losas de piedra. ¿Dudas de ella, mi señor?, preguntó, con esa voz que parecía haberlo visto todo. Adrián no apartó la mirada del cielo. «No sé en qué creer, Garrick», confesó, con una honestidad que desgarraba. Cada sonrisa que he conocido estaba envenenada. Cada palabra dulce era una trampa. El viejo mayordomo suspiró, acercándose un poco más. «Y aún así, no dejas de buscar». Adrián cerró los ojos un instante. El peso de tantas traiciones anteriores caía sobre sus hombros como una capa de plomo. «Quizás sea un necio», murmuró. «O quizá», dijo Garrick, con una ternura firme, «sigues siendo humano». El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas. Un presagio. Un aviso. Adrián bajó la cabeza. Su mandíbula apretada, su decisión madurándose como un trueno en la distancia. «Haré la prueba», dijo finalmente. «Fingiré perder la vista. Quiero ver si en la oscuridad, ella aún elige quedarse». Garrick abrió la boca para protestar, pero el dolor en los ojos de su joven señor lo detuvo. No era arrogancia lo que hablaba, sino miedo. Un miedo tan puro y devastador que no había argumento que pudiera enfrentarlo. Entonces, susurró el mayordomo, resignado: «Debemos preparar el escenario». Horas después, mientras los últimos ecos de la música morían en los pasillos y los invitados se retiraban ebrios de vino y promesas vacías, Adrián montó su caballo negro y se adentró en el bosque, acompañado solo por dos de sus hombres más leales. El plan era simple: simular una caída. Un accidente de caza.
Una desgracia lamentable. La noche en el bosque era cerrada y llena de sonidos inquietantes. Las ramas crujían bajo los cascos, los búhos ululaban desde las sombras. Adrián, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sujetó con fuerza las riendas. Ahora, ordenó en voz baja. Uno de sus hombres soltó un grito fingido, y en una perfecta coreografía, Adrián soltó las riendas y cayó del caballo, rodando entre hojas y tierra. El dolor real al golpearse la espalda le robó el aliento por un segundo. Se permitió quedarse inmóvil, respirando con dificultad, mientras los hombres gritaban y corrían hacia él. Mi señor, habéis caído. Ide por ayuda. Gruñó uno de ellos. Rápido. Los minutos siguientes se borraron en una neblina de confusión controlada. Cuando Adrián abrió los ojos, lo hizo entre gemidos y suspiros fingidos. No veo, murmuró, con una voz quebrada que helaría la sangre de cualquiera. Todo está oscuro. Los hombres intercambiaron miradas perfectamente ensayadas. Mi señor, resistid. Os llevaremos de regreso. Todo estará bien. Pero en su interior, Adrián sabía que nada volvería a ser igual. Cuando finalmente regresó al castillo, fue llevado en una litera. Su cuerpo, fuerte y orgulloso, parecía ahora frágil, vulnerable. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de piedra. Un susurro primero, luego un grito: el señor de Valmont ha perdido la vista. Garrick, al ver llegar a su señor fingiendo ceguera, sintió un nudo en el estómago. Había servido a Adrián desde que era un niño. Verlo así, aun siendo una farsa, era como contemplar la caída de una torre inquebrantable. Adrián fue instalado en sus aposentos, las ventanas cerradas, las luces apagadas. El mundo entero, reducido a sombras y murmullos. Y fue entonces cuando Elira apareció. La joven dama, sin anunciarse, entró en el cuarto acompañado solo de su dama de compañía, quien se quedó junto a la puerta, nerviosa. Elira avanzó hacia la cama donde Adrián yacía, su rostro pálido por el dolor y algo más profundo, la incertidumbre. Se arrodilló junto a él, sus delicadas manos rozando la manta que cubría su cuerpo. Mi señor, dijo, su voz temblando apenas. ¿Podéis oírme? Adrián, con el alma desgarrada, asintió lentamente. Sí. Lady Elira. Ella tragó saliva. Su mano subió, dudosa, hasta rozar la mejilla de Adrián. Él sintió su caricia como un latido vivo, cálido, lleno de algo que no pudo comprender. No importa, susurró ella, como si hablara consigo misma. No importa si vuestros ojos no ven. Yo estaré aquí, si me lo permitís. Adrián apretó los puños bajo la manta. Cada palabra de Elira era un bálsamo, y una daga. ¿Por qué? Preguntó con voz rota. ¿Por qué quedaros al lado de un hombre roto? Elira sonrió tristemente, sus ojos brillando bajo la luz tenue de las velas. Porque he conocido la verdadera ceguera, mi señor, y no tiene nada que ver con los ojos. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de Adrián, pero en su papel de ciego, la dejó pasar, oculta, como si fuera parte de su farsa, aunque, en ese instante, ya no sabía cuál era la mentira y cuál era su verdad. La joven dama se incorporó lentamente. Descansad, Lord Valmont, dijo con suavidad. Mientras vos descansáis, yo velaré por vos. Y con esas palabras, Elira se sentó junto a su cama, tomando un libro y comenzando a leer en voz baja, su voz llenando la habitación de historias antiguas, de héroes que caían y se levantaban, de amores que todo lo vencían. Adrián cerró los ojos de verdad esta vez. No por su fingida ceguera, sino para no ver la culpa que comenzaba a consumirlo por dentro. ¿Qué clase de hombre era, para poner a prueba un corazón tan puro? El viento sopló contra las ventanas cerradas, gimiendo como un lamento perdido. Y aunque el mundo dormía, en el castillo de Valmont, una guerra silenciosa había comenzado. Una guerra entre la duda y la fe. Entre el amor y el miedo. Entre la oscuridad y la posibilidad de una luz que, quizá, aún no estaba perdida.
Escuchó un murmullo suave. No era el viento. Era una voz. «Buenos días, mi señor», susurró Elira, acercándose con pasos ligeros. El corazón de Adrián latió con fuerza. ¿Ella había pasado la noche velando su sueño? ¿Era eso posible? No respondió de inmediato. Fingió torpeza, como si su nuevo estado lo desorientara. Sintió la brisa de su vestido rozarlo cuando se inclinó más cerca. «Os he traído un presente», dijo, con timidez, colocando algo sobre la mesa a su lado. «Lavanda, para traer paz a vuestros sueños». Adrián no pudo evitar sonreír, apenas. Lavanda. La flor que su madre solía dejar en su cuna cuando era un niño, mucho antes de que la traición y el poder corrompieran todo a su alrededor. «Gracias, Lady Elira», dijo en voz baja, como si cada palabra le costara. Ella, como si sintiera su dolor más allá de las palabras, tomó su mano. Sus dedos eran pequeños, delicados, pero su agarre fue firme, lleno de una fuerza serena que derribó una de las muchas murallas que Adrián había construido a su alrededor. «No debéis agradecerme», susurró. «Vos habéis dado mucho a este reino. Es hora de que alguien cuide de vos». Él apretó su mano con torpeza, fingiendo buscar su rostro en la oscuridad eterna que representaba para él su falsa ceguera. «Decime, ¿qué aspecto tenéis hoy, Lady Elira?», preguntó, su voz teñida de una dulzura inesperada. Elira rió suavemente, y aquel sonido fue como una chispa en un mundo de sombras. «Llevo un vestido sencillo, de lino azul. El color del cielo en primavera», describió con ternura. «Mis cabellos están sueltos, algo rebeldes, como siempre». Adrián imaginó aquella escena, ella, radiante en su simplicidad, sin necesidad de joyas ni coronas para brillar. «Debéis de ser hermosa», murmuró, sintiendo como el rubor subía por su propio cuello al pronunciar aquellas palabras. Un silencio denso los envolvió. Elira retiró la mano, y por un instante, Adrián temió haber ido demasiado lejos. «Mi señor», dijo finalmente ella, su voz temblando apenas. «No es la belleza lo que debería importaros ahora, sino la fuerza». Adrián giró el rostro hacia ella, como si pudiera verla. «Entonces decime», susurró. «¿Seréis mi fuerza, Lady Elira?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero se obligó a sonreír, aunque su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y esperanza. «Si me lo permitís, estaré a vuestro lado», prometió. «En la luz o en la oscuridad». Adrián cerró los ojos con fuerza, luchando contra la oleada de emoción que lo embargó. Ella no lo decía por lástima. No por conveniencia. Había en su voz una promesa verdadera, limpia, como pocas veces había oído en toda su vida. Pero junto con la emoción vino el temor. ¿Sería todo esto real? ¿O sería Elira una actriz más, experta en enmascarar sus verdaderas intenciones? La duda era un veneno que no lo abandonaba. Elira se apartó un poco, como si temiera invadir demasiado su espacio. Caminó hacia la ventana y corrió apenas una de las cortinas. La luz pálida iluminó su rostro, pero Adrián no podía verla. No debía verla. «Hoy, habrá una reunión en el salón principal», anunció ella con suavidad. «Los nobles querrán discutir asuntos de estado, y vuestra ausencia ya ha levantado rumores». Adrián fingió asentir con dificultad. «No podré atenderles, no en este estado». «Si me lo permitís», dijo Elira, con una determinación que la sorprendió a ella misma, «hablaré en vuestro nombre». Adrián la escuchó, sorprendido. Ella, una dama joven, enfrentarse sola a las hienas hambrientas de la corte. ¿Estaríais dispuesta a enfrentaros a ellos, por mí?, preguntó, su voz quebrándose. Ella se giró, sus ojos brillando con una convicción feroz. «Lo estaría», afirmó. «Porque creo en vos, mi señor. Aunque el mundo os vea roto, yo sé que seguís siendo el mismo hombre valiente que alguna vez salvó este reino de la ruina». Adrián sintió que una parte de su alma, endurecida por años de decepciones, comenzaba a agrietarse.
Elira hizo una reverencia y, con un último vistazo, se retiró, dejando el aroma de lavanda flotando en el aire. Cuando la puerta se cerró tras ella, Adrián dejó caer la cabeza contra la almohada, sus manos temblando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si al final, perdía lo único verdadero que había encontrado? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Garrick. Mi señor, susurró el anciano, entrando en la habitación con pasos sigilosos. Todo está marchando como planeasteis. Nadie sospecha de la farsa. Adrián soltó una risa amarga. ¿Y qué importa eso, si yo ya no sé distinguir mi propia mentira de la verdad? Garrick se acercó, arrodillándose junto a su cama, como en los días de su niñez. El amor verdadero no necesita ser probado, mi señor, dijo en voz baja. Solo necesita ser confiado. Adrián cerró los ojos, sintiendo como aquellas palabras le atravesaban como una espada. Pero era demasiado tarde para detener la maquinaria que había puesto en marcha. Elira enfrentaría sola a los lobos de la corte, mientras él, atrapado en su telaraña de miedo, solo podía rezar para que el amor que había empezado a florecer entre ellos no se marchitara antes de tiempo. En algún lugar del castillo, las campanas comenzaron a sonar, anunciando una nueva reunión. Y mientras el eco retumbaba en las paredes de piedra, Adrián comprendió que la verdadera batalla no era por su herencia ni por su título. La verdadera batalla era por su alma. Y el precio de perder sería su corazón. El trono menor, vacío, era un recordatorio brutal de la nueva fragilidad de Adrián. Sin su presencia imponente, los tiburones olían sangre en el agua. Lady Elira se encontraba sola en medio de aquel mar de hipocresía, su vestido de lino azul ondeando levemente al compás de un viento helado que se colaba por los ventanales. Sus manos, escondidas en los pliegues de su vestido, temblaban. Pero su rostro era de piedra. El conde Albrecht, un hombre de mirada afilada y lengua aún más cortante, fue el primero en alzar la voz, rompiendo el silencio cargado. ¿Debemos acaso confiar el destino de Valmont a una jovencita, y a un señor ciego que no puede ni protegerse a sí mismo? Dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las carcajadas veladas de algunos cortesanos se extendieron como veneno en el aire. Elira sintió el ardor de la humillación subirle al rostro, pero respiró hondo, recordando las palabras de Adrián, recordando su promesa. Dio un paso adelante, su voz clara como una campana resonando en el gran salón. Mi señor Valmont puede no ver con los ojos, dijo, y sus palabras hicieron que varios levantaran las cejas, pero ve con el corazón, con la sabiduría que muchos aquí, aun con su vista intacta, jamás poseerán. Un murmullo indignado recorrió la sala. Pero ella no retrocedió. Mientras respire, Lord Valmont sigue siendo el legítimo señor de estas tierras, y quien ose dudar de su autoridad no solo deshonra su nombre, sino la voluntad de este reino. Los rostros se enrojecieron. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios. Pero nadie se atrevió a interrumpirla. Elira avanzó aún más, acercándose a la plataforma donde se encontraba el trono. Si tenéis dudas, continuó, su voz volviéndose un latido más fuerte en el pecho de todos, os invito a miraros al espejo. ¿Quiénes sois? ¿Leales servidores de Vireyes, o buitres que esperan para desgarrar a quien ha caído? El silencio que siguió fue absoluto. Tan denso que podría haberse cortado con una espada. Desde una de las columnas, un joven caballero de la casa Duval rompió el hechizo. Lady Elira tiene razón, dijo, su voz cargada de honor. El señor de Valmont merece nuestra lealtad. Hoy más que nunca. Elira sintió un temblor recorrerla, pero se mantuvo firme. No podía dejar que vieran su miedo. El conde Albrecht, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. ¿Y qué prueba tenemos de que no se aprovecha de su desgracia para manipularnos? Espetó, cruzando los brazos. ¿Qué sabemos de su verdadera naturaleza? Elira lo miró con una calma helada. No tenéis prueba alguna, admitió. Como tampoco la tenéis de vuestra propia lealtad. El conde palideció ante la audacia de su respuesta.
Pero si dudáis tanto, añadió Elira, dando un paso más, entonces quizás deberíais ofreceros vos mismo a portar la carga que Lord Valmont ha llevado con honor todos estos años. El silencio se hizo mortal. Albrecht retrocedió, mordiéndose la lengua para no empeorar su posición. Elira, aprovechando el momento, se volvió hacia el resto de la corte. Lord Valmont me ha confiado su fe, su legado, y su vida, declaró. Y juro ante esta asamblea, que mientras me quede aliento, velaré por él y por su casa, como si fueran los míos. Su voz, vibrante de emoción contenida, resonó en los corazones de muchos que, en secreto, admiraban su valentía. Un aplauso solitario rompió el hechizo. Luego otro. Y otro. Hasta que el salón entero se rindió ante la fuerza de una dama que, en su fragilidad aparente, era más fuerte que todos ellos juntos. Desde su habitación oscura, Adrián escuchaba el eco lejano de aquel aplauso. Garrick, de pie junto a él, sonrió discretamente. Ella os defiende como un caballero defendería a su rey, susurró. Adrián, incapaz de contener la emoción, apartó el rostro, como si pudiera esconder su vulnerabilidad. No la merezco, murmuró, la culpa pesándole más que cualquier corona de oro. Garrick no respondió. Sabía que algunas verdades, por más amargas que fueran, debían ser enfrentadas en soledad. En el gran salón, mientras los aplausos cesaban y la corte, por fin, aceptaba la presencia de Elira como voz de Valmont, ella se giró discretamente hacia la puerta. Sus ojos buscaron, como un anhelo, la figura de Adrián. Pero solo encontró el vacío. Se inclinó brevemente, escondiendo en su pecho una duda que comenzaba a germinar, pequeña pero mortal, ¿por qué él no se mostraba? ¿Por qué parecía tan lejano, tan frío, cuando ella había entregado todo su corazón? Elira no sabía que en las sombras más profundas, incluso el amor más puro podía comenzar a marchitarse si no encontraba un rayo de luz donde aferrarse. Y en el silencio cargado que siguió a su victoria, mientras los nobles regresaban a susurros y conspiraciones, una grieta invisible empezó a abrirse entre dos almas que, sin saberlo, estaban destinadas a salvarse o a destruirse mutuamente. En sus aposentos, Adrián permanecía sentado junto a la ventana, los ojos abiertos, fijos en un horizonte que no podía ver. Afuera, la tormenta comenzaba a gestarse, el viento golpeaba con furia, y en la distancia, los primeros relámpagos desgarraban el cielo. El eco de los aplausos que Elira había ganado seguía resonando en su mente, como un martilleo constante, como una acusación que no podía ignorar. La puerta se abrió despacio. Adrián no se movió. Reconocería su presencia en cualquier parte, en cualquier vida, era ella, Elira. Ella se detuvo en el umbral, con el corazón encogido, luchando contra una maraña de emociones que no lograba desenredar. Mi señor, dijo, apenas un susurro. Adrián giró ligeramente la cabeza hacia su voz, fingiendo desorientación. Cada vez que lo hacía, sentía una puñalada de culpa perforarle el pecho. Lady Elira, respondió con un hilo de voz. ¿Cómo fue la reunión? Elira caminó lentamente hacia él, su vestido rozando las piedras del suelo. Se detuvo a pocos pasos, temiendo acercarse más, temiendo tocarlo, y sentir que se le escapaba. Defendí vuestro nombre, dijo, intentando mantener la firmeza. Como prometí que haría. Hubo un silencio. Un silencio doloroso, lleno de cosas no dichas. Lo sé, murmuró Adrián. Ella esperó. Esperó una palabra de gratitud, un gesto, cualquier cosa que disipara el frío que empezaba a asentarse entre ellos. Pero no llegó nada. Finalmente, dio un paso más cerca. ¿Por qué no bajasteis?, preguntó, la voz quebrándose en su vulnerabilidad. ¿Por qué no mostrasteis a todos que no estáis derrotado? Adrián apretó los dientes. No podía decirle la verdad. No podía revelarle que su ausencia era parte del cruel teatro que él mismo había creado. No tenía fuerzas, mintió. No aún. Elira bajó la mirada, sus dedos entrelazándose con nerviosismo. Os he dado todo de mí, dijo,
tan bajo que casi fue arrastrado por el viento que ululaba tras los muros. ¿Y vos, seguís escondido? Adrián tragó saliva. Quería gritarle que no era así, que todo era para protegerse, para protegerla. Pero las palabras murieron en su garganta. Os ruego, paciencia, logró decir. Elira cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Paciencia, repitió, como si el sabor de esa palabra le resultara amargo. Se acercó aún más, hasta quedar a un suspiro de distancia. Estiró una mano temblorosa y rozó su mejilla, suave, como si temiera quebrarlo. «¿Es que no veis?», susurró. «Estoy aquí. Os elegí a vos, no a vuestras tierras, no a vuestra fortuna, sino a vos». Adrián sintió que el mundo se partía en dos bajo sus pies. Su corazón clamaba por rendirse, por confesarlo todo, por derribar las barreras. Pero su miedo era más fuerte. El miedo a que, una vez que supiera la verdad, ella también lo abandonara. Así que permaneció en silencio. Elira retiró su mano, como quien toca un fuego y se quema. Retrocedió un paso. Luego otro. «Quizá me equivoqué», murmuró, más para sí misma que para él. «Quizá no sois el hombre que creí ver en la oscuridad». Adrián sintió cada palabra como un látigo. «No», balbuceó, extendiendo una mano hacia el vacío. «No, Elira». Pero ella ya había dado la vuelta. Cuando la puerta se cerró tras ella, un frío absoluto invadió la habitación. Adrián dejó caer la cabeza entre las manos, temblando. «¿Qué he hecho?», susurró a la nada, con una voz rota que ni siquiera el viento quiso llevarse. La tormenta estalló con violencia entonces, como si el cielo mismo llorara por ellos. En su alcoba, Elira se dejó caer sobre su lecho, las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro. «¿Por qué duele tanto amar a quien no sabe ser amado?», susurró entre sollozos. Fuera, los relámpagos iluminaban brevemente los corredores vacíos, como advertencias divinas de que algo muy precioso estaba a punto de romperse, irremediablemente. Y en la oscuridad de dos corazones desgarrados, la desconfianza, esa semilla pequeña y traicionera, empezó a germinar, lenta pero inexorablemente. Porque incluso el amor más puro necesita esperanza para sobrevivir. Y cuando la esperanza comienza a morir, el amor también empieza a sangrar. Horas pasaron, interminables, mientras Adrián se consumía en su tormento interior. Cada palabra de ella, cada mirada herida, se repetía en su mente como un martirio. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó de su cama. A tientas, como un verdadero ciego, avanzó hasta la puerta de su alcoba. Su corazón latía con violencia, sus manos sudaban. Sabía que romper su fachada significaría destruir lo que quedaba de su mentira, pero el miedo de perderla era más grande. Abrió la puerta con esfuerzo y se adentró en los pasillos desiertos, guiándose por la memoria. La encontró en la capilla del castillo, un pequeño recinto olvidado, donde pocas veces se rezaba. Las velas parpadeaban en los candelabros oxidados, proyectando sombras largas en las piedras antiguas. Elira estaba de rodillas ante el altar, la cabeza inclinada, sus manos entrelazadas con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Su vestido estaba empapado por la humedad que se filtraba del techo, pero ella no parecía notarlo. Solo rezaba. O quizá lloraba en silencio. Adrián se detuvo en el umbral, su corazón desgarrándose al verla así, tan frágil y tan fuerte a la vez. Tragó saliva, y con una voz temblorosa, habló, «Elira». Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los de él. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó ella, su voz cargada de cansancio y reproche. Adrián avanzó un paso, inseguro. «No podía quedarme en mi habitación», confesó. «No, después de lo que ha pasado». Elira se levantó con lentitud, cada movimiento revelando el peso invisible que llevaba sobre los hombros. «¿Qué queréis de mí, Adrián?», preguntó, usando su nombre de pila por primera vez,
y esa sola palabra, pronunciada así, con dolor, lo atravesó como una espada. Él se acercó un poco más, sintiendo que el abismo entre ellos crecía con cada paso. Solo quiero entender, dijo, su voz casi un ruego. Entender si aún queda algo entre nosotros. Elira soltó una risa amarga, una risa que dolía más que un llanto. ¿Entender? Repitió. ¿Cómo podéis pedirme eso, cuando sois vos quien os habéis ocultado tras muros más altos que estas torres? Adrián bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Tenía miedo, admitió. Miedo de creer y volver a ser traicionado. Elira dio un paso hacia él, sus ojos ardiendo como brasas. ¿Y creísteis que yo sería como los demás? Preguntó, con la voz quebrándose en el borde de un sollozo. ¿Qué vendería mi alma por vuestras riquezas? Adrián levantó la vista, desesperado. No lo sé, susurró. Ya no sé en qué creer. Elira cerró los ojos un momento, como si luchara contra un dolor que la desgarraba por dentro. Os he amado, dijo, la voz trémula. Contra toda razón, contra todo consejo, contra mis propios miedos, os he amado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y en respuesta, me disteis dudas. Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso acercarse, abrazarla, suplicarle, pero sus piernas se negaban a moverse. Elira, murmuró, tendiendo una mano hacia ella. Ella retrocedió. No me toquéis, dijo, con una dignidad devastadora. No si no podéis verme con el corazón limpio. El silencio volvió a envolverlos, pesado, insoportable. Elira se giró hacia el altar, susurrando palabras que Adrián apenas pudo escuchar. ¿Qué sentido tiene luchar, si el hombre al que amo no puede confiar en mí? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Un trueno retumbó afuera, haciendo temblar los vitrales. La tormenta rugía con una furia incontrolable, como reflejo del caos en sus corazones. Adrián cayó de rodillas, incapaz de soportar la culpa que lo consumía. Os lo ruego, dijo, su voz quebrada. No me abandonéis. Elira se volvió a mirarlo. Había amor en sus ojos. Un amor profundo y desgarrador. Pero también había algo más. Un dolor tan grande, que amenazaba con apagarlo todo. No soy yo quien os abandona, Adrián, dijo, su voz apenas un susurro. Fuisteis vos quien me dejasteis fuera, desde el principio. Y con esas palabras, se giró y caminó hacia la puerta, dejando atrás a un hombre que, por temor a perder, estaba a punto de perderlo todo. Adrián, solo en la capilla, sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor, más real y más cruel que cualquier ceguera fingida. Una oscuridad tejida no por la falta de luz, sino por la ausencia de fe. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, inmóvil, bajo la mirada indiferente de las estatuas de mármol que adornaban el santuario. Quizás minutos, quizás horas. Todo lo que sabía era que había fallado. No solo a Elira, se había fallado a sí mismo. Finalmente, con un esfuerzo que le arrancó un gemido ahogado, Adrián se puso de pie. Su cuerpo temblaba, ya no de frío, sino de algo mucho peor, la certeza de que había roto algo que jamás podría reparar. Avanzó por los pasillos oscuros del castillo, guiado solo por el eco de sus propios pasos. Sus manos rozaban las paredes, buscando un ancla, algo que le recordara que seguía existiendo. En su mente, la imagen de Elira se repetía una y otra vez, su mirada herida, su voz quebrada, su figura alejándose en medio de la tormenta. Llegó a su alcoba y se dejó caer en una silla junto al fuego moribundo. El crepitar de las llamas era un susurro sordo en sus oídos. Garrick entró en silencio, su rostro surcado de preocupación. Llevaba en las manos una copa de vino, pero al ver el estado de su señor, la dejó a un lado sin atreverse a hablar. Adrián levantó la mirada, y por primera vez en muchos años, sus ojos no eran los de un señor orgulloso, ni los de un guerrero temido. Eran los ojos de un hombre perdido. He fallado, Garrick, murmuró, su voz apenas un eco de lo que alguna vez fue.
El anciano se acercó, arrodillándose ante él, como cuando era apenas un niño asustado. «Todavía podéis remediarlo, mi señor», dijo en voz baja. Adrián soltó una risa amarga. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo se reconstruye algo que uno mismo ha destruido?». Garrick posó una mano temblorosa sobre su brazo. «Con la verdad», susurró. «Solo la verdad puede salvaros ahora». Adrián cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Era capaz de enfrentar la verdad? ¿De exponer sus heridas más profundas ante ella, sin máscaras, sin defensas? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era uno de sus hombres de confianza, empapado por la lluvia. «Mi señor», dijo, inclinándose respetuosamente. «Lady Elira ha dejado el castillo». El corazón de Adrián se detuvo un instante. «¿Qué decís?», balbuceó, poniéndose de pie de un salto. «La vimos partir», explicó el hombre. «A caballo. Sola. Hacia el bosque de Erenwald». Adrián sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Erenwald. El bosque maldito. Un lugar donde ni los bandidos se atrevían a internarse de noche, donde las leyendas hablaban de espíritus vengativos y de viajeros que jamás regresaban. «Preparen mi caballo», rugió, la voz impregnada de una desesperación que no intentó ocultar. «Mi señor, la tormenta», empezó a decir el soldado. «Ahora», gritó Adrián, empujándolo hacia la puerta. Sin esperar respuesta, Adrián corrió hacia los establos. No importaba la tormenta, ni la oscuridad, ni los horrores de Erenwald. Nada importaba si perdía a Elira. En pocos minutos, montó su corcel negro y, sin escolta, sin armadura, sin pensar, se lanzó a la noche furiosa. El viento azotaba su rostro como látigos de hielo. La lluvia le cegaba, la tierra se volvía barro bajo los cascos del caballo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Cada latido de su corazón era un nombre. Elira. 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 Atravesó las puertas del castillo, descendió la colina y se internó en el bosque. La oscuridad era casi total, salvo por los relámpagos que iluminaban los árboles retorcidos como monstruos antiguos. Las ramas le arañaban el rostro, pero Adrián no sentía el dolor. Solo sentía el vacío, el terror de no llegar a tiempo. Finalmente, entre los destellos de la tormenta, la vio. Su figura solitaria, luchando por controlar su caballo asustado, envuelta en una capa empapada, perdida en la maraña de sombras. «Elira», gritó, su voz desgarrando la noche. Ella se volvió, su rostro pálido y cubierto de lágrimas. Un instante de reconocimiento, de incredulidad. Y entonces, un relámpago iluminó la escena. Un tronco caído, oculto por la lluvia y la oscuridad, apareció en el camino. El caballo de Elira relinchó con terror, encabritándose. «No», gritó Adrián, espoleando a su corcel. Pero era demasiado tarde. Elira cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido seco y terrible. Adrián saltó de su montura antes de que se detuviera por completo. Corrió hacia ella, tropezando en el barro, resbalando, su corazón a punto de estallar. Se arrodilló a su lado, tomando su frágil cuerpo entre sus brazos. «Elira. Elira, por favor, abre los ojos», suplicó, acariciando su rostro frío. Ella gimió, un sonido débil, pero vivo. Adrián dejó escapar un sollozo de alivio, apretándola contra su pecho. «Estoy aquí, no te dejaré, nunca más», prometió, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Elira abrió los ojos apenas, mirándolo con confusión. «Adrián», susurró. «¿Qué hacéis aquí?». Él sonrió entre lágrimas, besando su frente. «Vengo a buscarte, vengo a decirte la verdad», murmuró. «Aunque me odies después, no soportaría perderte sin que supieras quién soy realmente». Ella lo miró, perdida entre el dolor y el amor, entre la traición y la esperanza. Y en ese momento,
bajo el cielo desgarrado por relámpagos, Adrián supo que aún había una oportunidad. Una última oportunidad para redimirse. Para amar de verdad. O para perderlo todo, para siempre. Voy a llevarte de regreso, murmuró, acariciando sus cabellos empapados con manos temblorosas. Todo estará bien, te lo prometo. Elira, apenas consciente, se aferró débilmente a su jubón. ¿Por qué? Balbuceó, su voz casi inaudible. ¿Por qué vinisteis? Adrián cerró los ojos un instante, sintiendo la respuesta desgarrarlo desde dentro. Porque te amo, Elira, susurró contra su frente. Y porque he sido un cobarde. Ella lo miró, sus ojos enrojecidos buscando en los suyos algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. Un cobarde. Repitió, confundida. Adrián apretó los dientes, sabiendo que ya no podía seguir ocultando la verdad. La envolvió mejor en su capa, la levantó entre sus brazos y caminó con dificultad hacia una pequeña cabaña abandonada que había visto no muy lejos, apenas un refugio de madera maltrecho, pero suficiente para protegerlos de la tormenta. Entró, pateando la puerta carcomida. El interior olía a humedad y tierra, pero al menos los resguardaría. Depositó a Elira con cuidado sobre unas mantas viejas que encontró en un rincón. Luego encendió el fuego, frotando dos piedras con desesperación hasta que las chispas prendieron una tenue llama. Elira lo observaba en silencio, su respiración pesada, su mente luchando por comprender. Cuando finalmente la pequeña fogata empezó a calentar el aire, Adrián se sentó a su lado. No huyó de su mirada. No esta vez. Debes saber la verdad, dijo, su voz ronca, desgarrada. Toda la verdad. Elira parpadeó, intentando mantenerse despierta, su alma pendiendo de un hilo. Adrián respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar su propia condena. Cuando te conocí, empezó, la voz temblando. No podía creer en ti. No podía creer en nadie. Me he rodeado toda mi vida de falsedad, de sonrisas huecas, de manos extendidas solo para robar. Bajó la cabeza, avergonzado. Tenía tanto miedo de que fueras como los demás, que hice algo imperdonable. Elira lo miró, en silencio, cada latido de su corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra. Fingí estar ciego, confesó, las palabras saliendo como cuchillos. Fue mi plan. Mi prueba. Quería ver si aún me amarías cuando ya no tuviera poder, cuando ya no tuviera nada. Elira sintió como si el mundo se partiera bajo ella. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Adrián alzó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Y tú fuiste más noble, más valiente de lo que jamás merecí. Defendiste mi nombre. Cuidaste de mí. Me ofreciste tu corazón, sin pedir nada a cambio. El fuego parpadeaba, lanzando sombras que danzaban en las paredes ruinosas. Pero yo, continuó, con la voz quebrándose. Yo seguí mintiéndote. Seguí escondiéndome tras mi miedo, y en el proceso, te herí. Elira desvió la mirada, sintiendo que la rabia, la tristeza y el amor se entrelazaban en su pecho como un nudo imposible de desatar. ¿Todo era una mentira? Preguntó finalmente, su voz apenas un soplo. Adrián negó con la cabeza rápidamente. No, susurró. Nunca lo que sentí por ti. Nunca mi amor. Se arrastró de rodillas hasta quedar frente a ella, sus manos temblorosas buscando las suyas. Elira, cada latido, cada palabra, cada suspiro junto a ti, fue real. Lo único falso fue mi miedo. Mi cobardía. Ella lo miró largo rato, como si intentara ver más allá de sus palabras, más allá de sus lágrimas. ¿Por qué? Preguntó, el dolor impregnando cada letra. ¿Por qué no confiasteis en mí, desde el principio? Adrián cerró los ojos, dejando caer una lágrima pesada. Porque no confiaba en mí mismo, confesó. Porque creía que no merecía ser amado, que tarde o temprano, tú también me abandonarías. Elira apartó las manos, abrazándose a sí misma.
Me heriste, dijo, su voz rompiéndose. Más que cualquier traición que haya conocido. Adrián bajó la cabeza, derrotado. Lo sé, y no espero tu perdón, susurró. Solo quería que supieras, que si aún queda en ti una chispa de lo que alguna vez sentiste, lucharé cada día de mi vida para demostrarte que esta vez, yo seré quien se quede. Un trueno retumbó afuera, sacudiendo la pequeña cabaña. Pero dentro, todo estaba en silencio. Elira cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía si podía perdonarlo. No sabía si su corazón, roto como estaba, podría volver a confiar. Pero una parte de ella, pequeña, herida, desesperada, seguía amándolo. Elira abrió los ojos y lo miró, tan perdido, tan vulnerable, tan sincero. Y supo que el camino sería largo. Que el perdón no sería fácil. Pero quizás, solo quizás, todavía no era demasiado tarde. No para ellos. No para lo que alguna vez soñaron juntos. Elira respiró hondo y, con voz temblorosa, susurró, no sé si puedo perdonarte hoy. A Adrián. Pero si estás dispuesto a luchar, yo también lucharé. La esperanza, tenue pero viva, encendió un brillo en los ojos de Adrián que ni toda la oscuridad del mundo pudo apagar. Y en medio de la tormenta, dos almas rotas encontraron un nuevo comienzo. Uno imperfecto. Doloroso. Pero real. Más real que cualquier promesa hecha en tiempos de sol. El fuego proyectaba sombras suaves sobre sus rostros cansados. Las gotas de lluvia resbalaban aún de sus cabellos, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Estaban allí, en el límite entre el dolor y la esperanza, suspendidos en un instante que parecía eterno. Elira apretó la manta contra su cuerpo, sintiendo la punzada de cada palabra que Adrián le había confesado. No sabía qué hacer con todo lo que sentía, la traición, el amor, la desilusión, el anhelo. Eran olas que chocaban dentro de ella sin dejarla respirar. Adrián, sentado apenas a un palmo de distancia, no se atrevía a tocarla. Su corazón le gritaba que extendiera la mano, que la abrazara, que le rogara, pero su alma temía hacer aún más daño. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Por qué yo? Preguntó, su voz rasgada como un papel viejo. De todas las personas que podríais haber puesto a prueba, ¿por qué yo? Adrián levantó la mirada lentamente, sus ojos cargados de un dolor antiguo. Porque cuando te vi por primera vez, murmuró, supe que si alguien podía quebrarme, eras tú. Elira frunció el ceño, incapaz de comprender. ¿Quebrarte? Repitió, con un susurro lleno de tristeza. Adrián asintió, tragando la amargura que le quemaba la garganta. Pasé toda mi vida construyendo muros, Elira. Muros altos, fríos, para no sentir, para no sufrir. Hizo una pausa, buscando en su mente las palabras que su corazón temblaba al pronunciar. Pero tú eras diferente. No querías mi poder. No querías mi riqueza. Querías ver al hombre detrás del nombre. Elira bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con los pliegues de su vestido empapado. Y aún así me pusiste a prueba, susurró. Dudaste de mí, desde el primer momento. Adrián extendió su mano hacia ella, pero la dejó suspendida en el aire, incapaz de tocarla sin su permiso. No dudé de ti, dijo, su voz apenas un hilo. Dudé de que pudiera merecerte. Elira parpadeó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿Por qué simplemente no me amaste sin condiciones? Preguntó, su voz quebrándose. ¿No era eso lo que siempre dijiste querer? Adrián bajó la cabeza, derrotado. Porque tenía miedo, admitió, con una sinceridad brutal. Miedo de amar de verdad. Miedo de perder, miedo de no ser suficiente. Elira cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria corriera por su mejilla. Me heriste, Adrián, dijo, cada palabra una pequeña muerte. Me hiciste dudar de mí misma, de mi valor, de mi amor.
Él dejó caer la mano y respiró hondo, sintiendo el peso insoportable de su culpa. No espero que me perdones, susurró. No lo merezco. Hubo un larguísimo silencio. Elira abrió los ojos, su mirada fija en el fuego, como buscando respuestas entre las llamas danzantes. Te amé, en tu ceguera. Te cuidé, cuando todos te dieron la espalda. No por compasión. No por deber. Sino porque vi en ti al hombre que podría ser, si se permitía ser amado. Su voz se quebró al final, y Adrián sintió que el corazón se le desgarraba en el pecho. ¿Y aún lo ves, Elira? Preguntó en un susurro desesperado. ¿Aún ves a ese hombre? Ella lo miró, sus ojos brillando con la fuerza de un océano contenido. Veo a un hombre roto, dijo. Pero también veo a un hombre capaz de aprender, de cambiar. Adrián no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos, cayendo silenciosamente por su rostro. Entonces déjame demostrarlo, rogó. Déjame reconstruir todo lo que destruí. No con promesas vacías, sino con actos, con cada día, con cada mirada, con cada palabra. Elira lo observó largo rato, su corazón dividido entre el deseo de creer y el miedo de ser herida de nuevo. Finalmente, en un acto de infinita valentía, extendió su mano hacia él. Adrián la tomó con reverencia, como si sujetara a algo sagrado. No sé si podré confiar en ti plenamente otra vez, advirtió, su voz temblando. No te pediré que lo hagas hoy, respondió Adrián, acercándose más. Pero caminaré a tu lado cada día, hasta que el amor venza al miedo. Elira esbozó una sonrisa frágil, rota, pero verdadera. Y en aquella cabaña olvidada, bajo el testimonio de la última llama que resistía la tormenta, dos corazones heridos encontraron un acuerdo silencioso. No era un final feliz. Era un nuevo comienzo. Uno forjado en la verdad. Uno donde el amor, aunque herido, aún respiraba. Y mientras afuera la tormenta finalmente comenzaba a ceder, Adrián supo, en lo más profundo de su alma, que el camino hacia la redención sería largo, doloroso, pero que por primera vez en su vida, caminaría ese sendero no por orgullo ni por deber. Lo haría por amor. Por Elira. Y por sí mismo. Adrián no había soltado la mano de Elira en ningún momento. Sus dedos entrelazados, aunque temblorosos, eran el único ancla que impedía que todo lo que habían reconstruido se desmoronara. Elira dormía ahora, extenuada, su rostro pálido pero sereno bajo el leve resplandor de las brasas que aún chisporroteaban en la chimenea. Adrián la observaba en silencio, grabando cada detalle en su memoria, la curva suave de sus labios, la sombra de sus pestañas sobre las mejillas, la forma en que su respiración levantaba apenas su pecho. Se prometió, en ese instante, que jamás volvería a hacerla llorar por su causa. Jamás. Un crujido en la puerta lo hizo tensarse. Aferró instintivamente a Elira contra su pecho, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera formular un pensamiento claro. La puerta se abrió lentamente, y Garrick apareció, su figura encorvada envuelta en un manto oscuro, su rostro surcado de preocupación. «Mi señor», susurró, avanzando unos pasos. «Gracias al cielo os he encontrado». Adrián soltó el aire que no sabía que contenía. Asintió en silencio, indicando que no hablara demasiado alto. Garrick miró a Elira con ternura, y luego a Adrián con gravedad. «La corte», dijo en voz baja, «está en ebullición. Vuestros enemigos esparcen rumores. Dicen que habéis perdido la razón, que habéis abandonado vuestro deber, y que Lady Elira os ha embrujado». Adrián cerró los ojos, sintiendo la náusea subirle por la garganta. «Por supuesto. No esperarían ni un día antes de atacar». «¿Qué queréis que haga, mi señor?», preguntó Garrick. «¿Debemos enviar tropas para sofocar la rebelión?». Adrián negó con la cabeza. «No», dijo con voz firme, aunque apenas contenida. «No con la fuerza. No cometeré el mismo error de siempre». Miró a Elira, quien seguía dormida, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Esta vez,
ganaremos con la verdad. Garrick lo miró con algo que se parecía al respeto más profundo. Entonces debéis regresar, dijo el anciano. Mostrarles que no habéis sido vencido. Que vuestro corazón es más fuerte ahora que nunca. Adrián asintió lentamente. Se inclinó sobre Elira, acariciando suavemente su cabello. Amor mío, susurró. Tengo que dejarte por un momento. Pero volveré. Siempre volveré. Elira, aún medio dormida, apretó levemente su mano, como si su alma reconociera las palabras antes que su mente. Adrián depositó un beso en su frente, luego se levantó con resolución. Ajustó su manto, enderezó su espalda. En sus ojos ya no había duda, solo fuego. Salió de la cabaña bajo la luz incierta del amanecer, seguido por Garrick. Montó su caballo con movimientos seguros, aunque el cansancio de la noche anterior pesara en sus huesos. Mientras cabalgaban hacia el castillo, Garrick lo observó de reojo. ¿Cómo pensáis enfrentarles, mi señor?, preguntó. Adrián apretó las riendas. Con lo que más temen, respondió con un destello de determinación en los ojos. Con la verdad. Con el amor. Con la fuerza que ella me ha enseñado a no esconder. La entrada al castillo estaba custodiada por soldados tensos, pero al ver a Adrián, montado con la cabeza alta, no pudieron sino apartarse. Atravesó el gran portón, y su figura imponente avanzó por el patio principal hasta el salón del trono. Las puertas se abrieron de par en par ante él, revelando a una multitud de nobles reunidos, sus rostros deformados por la ambición y la codicia. El conde Albrecht estaba en el centro, su voz resonando mientras hablaba al resto. El señor de Valmont ha caído, declaraba con vehemencia. Y con su caída, se ha perdido el honor de esta casa. Adrián avanzó por la sala, sus botas resonando en el mármol como tambores. De guerra. El silencio cayó como un manto de plomo. El conde Albrecht palideció al verlo. Adrián se detuvo frente a todos ellos, erguido como un rey en su propio derecho. ¿Decíais algo, conde?, preguntó con una calma mortal. El hombre tragó saliva, intentando recomponerse. Solo discutíamos la necesidad de liderazgo, dijo, la voz menos segura. Adrián sonrió, pero era una sonrisa sin humor. ¿Y creéis que podéis decidir eso por mí?, preguntó, dejando que su voz llenara cada rincón del salón. Hubo un murmullo incómodo. Adrián dio un paso adelante. No estoy ciego, dijo, su voz firme como el acero. No de los ojos, ni del alma. Los nobles intercambiaron miradas de desconcierto. Fingí mi ceguera, confesó, dejando que cada palabra cayera como un martillo. Sí. Fingí. Porque quería saber quién estaba conmigo por mi poder, y quién estaba conmigo por mi corazón. El silencio era absoluto. Adrián alzó la cabeza, su mirada fulminante. Lady Elira de Montclair se quedó. Me defendió. Me amó. Cuando yo no tenía nada más que ofrecer que mi alma rota. Se giró hacia todos ellos. ¿Cuántos de vosotros podéis decir lo mismo? Nadie respondió. El conde Albrecht dio un paso atrás, como si temiera ser golpeado por una verdad que no podía soportar. Adrián respiró hondo. Esta casa, continuó, no caerá. Porque no se construye sobre oro ni sobre ejércitos. Se construye sobre honor. Sobre amor verdadero. Sobre la fuerza de quienes eligen quedarse, incluso cuando todo parece perdido. Los murmullos crecieron. Algunos agacharon la cabeza. Otros se removieron incómodos. Adrián clavó su mirada en Albrecht. Si deseáis desafiarme, dijo en voz baja pero mortal. Hacedlo ahora. El conde retrocedió un paso más, incapaz de sostener su mirada. Adrián dio media vuelta, su capa ondeando tras él como un estandarte de guerra, y salió del salón dejando tras de sí un silencio lleno de respeto y miedo. Cabalgó de regreso a la cabaña, el corazón latiendo con fuerza. Porque había vencido a sus enemigos.
Pero la verdadera batalla, la que realmente importaba, apenas comenzaba. Y sabía que tendría que luchar cada día para reconstruir la confianza de la única persona cuyo amor daba sentido a su existencia. Elira. Su razón de vivir. Su redención. Adrián espoleó a su caballo con fuerza, sintiendo que cada galope lo acercaba más a lo que realmente importaba, a ella. El viento le azotaba el rostro, pero no se inmutaba. No sentía cansancio, ni dolor, ni miedo. Solo había una urgencia ardiente en su pecho, llegar junto a Elira, verla, abrazarla, decirle todo lo que su alma había guardado durante tanto tiempo. Cuando por fin divisó la pequeña cabaña entre los árboles, su corazón latió tan fuerte que pensó que estallaría. Saltó del caballo antes incluso de que el animal se detuviera por completo y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe. Elira estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta. Sus ojos, grandes y serenos, se alzaron al verlo entrar, y por un instante, el mundo entero se detuvo. Adrián respiró hondo, intentando encontrar las palabras. Pero ella fue quien habló primero. ¿Regresaste?, preguntó en voz baja, casi como si no pudiera creerlo. Adrián dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar frente a su figura frágil. Regresé, dijo, su voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Y nunca más me iré de tu lado, si tú me lo permites. Elira bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la manta. ¿Y qué has decidido?, susurró. ¿Serás el hombre que enfrenta sus miedos, o seguirás escondiéndote tras ellos? Adrián se arrodilló ante ella, sus ojos a la altura de los suyos, sin máscaras, sin armaduras. He enfrentado a la corte, confesó. Les he dicho la verdad. Toda la verdad. Sobre mi ceguera fingida, sobre ti. Elira parpadeó, sorprendida. ¿Y qué ocurrió? Adrián sonrió, pero era una sonrisa herida, humilde. Algunos se avergonzaron. Otros callaron. Pero ninguno pudo negar lo que mostré, que sin ti, no soy nada. Que contigo, soy mejor. Elira cerró los ojos, sintiendo como su corazón, aún maltrecho, empezaba a latir con una nueva fuerza. ¿De verdad estás dispuesto a luchar?, preguntó, con la voz temblando. ¿A caminar conmigo, incluso cuando el camino sea oscuro? Adrián tomó sus manos entre las suyas, cálidas, firmes. Por ti, Elira, dijo, caminaría hasta el fin del mundo. Cruzaría cada tormenta. Afrontaría cada sombra. Porque no hay oscuridad que tema, si tú eres mi luz. Una lágrima rodó por la mejilla de Elira, pero esta vez no era de tristeza. Te hice daño, añadió Adrián, apretando sus manos. Te fallé. Y no pretendo que olvides, ni que todo sane de la noche a la mañana. Solo te pido una oportunidad, para demostrarte quién soy de verdad. Elira lo miró largamente, como si estuviera viendo no al señor de Valmont, no al noble rico ni al guerrero invencible, sino al hombre vulnerable, herido, real, que se ofrecía entero a su perdón. Una oportunidad, repitió ella, con una voz cargada de emoción. Adrián asintió, incapaz de hablar, temiendo que su voz se quebrara bajo el peso de todo lo que sentía. Elira soltó un suspiro tembloroso y, lentamente, retiró la manta de sus hombros. Se puso de pie frente a él, tan cercana que Adrián podía sentir su calor, oír los latidos de su corazón. Entonces, Lord Adrián de Valmont, dijo, una chispa de ternura en sus ojos. Demostradme quién sois realmente. Adrián sonrió, una sonrisa genuina, libre, como no había sonreído en años. Tomó su mano y la llevó a sus labios, depositando un beso reverente en su piel. Empezaré, susurró, amándote, con todo lo que soy. Elira cerró los ojos, dejando que aquella promesa la envolviera como un bálsamo. Cuando volvió a abrirlos, encontró en los ojos de Adrián no solo amor, sino también respeto, fe, y una devoción que no necesitaba juramentos grandilocuentes para ser sentida. Se abrazaron entonces, en medio de aquella cabaña humilde, mientras el sol terminaba de alzarse, llenando el mundo de una luz tibia y dorada.
Elira. Apoyó su cabeza en el pecho de Adrián, escuchando el latido firme de su corazón. Nunca te pediré perfección, murmuró ella. Solo amor, terminó él, apretándola aún más contra sí. Y en ese abrazo, sellaron algo mucho más poderoso que cualquier contrato, cualquier alianza. Sellaron la promesa de caminar juntos. De reconstruir lo roto. De amar incluso en la incertidumbre. De vivir, al fin, sin máscaras. El viento sopló suavemente afuera, como una bendición. Y aunque el camino que les esperaba estaría lleno de pruebas y heridas por sanar, ambos sabían que, mientras caminaran uno al lado del otro, no habría oscuridad capaz de extinguir su luz. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, sus miradas se encontraron, y una corriente invisible pasó entre ellos, cargada de promesas silenciosas. Adrián tomó el rostro de Elira entre sus manos, con la reverencia de quien sostiene algo irreemplazable. Elira, susurró, su voz rasgada por la emoción, quiero hacer algo más, algo que no sea solo palabras. Ella lo miró, sus grandes ojos reflejando aún el cansancio de tantas heridas, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué es lo que deseas hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián tragó saliva, como si las palabras que iba a pronunciar cargaran el peso de su alma. Quiero que seas mi esposa, dijo, su voz firme pero teñida de vulnerabilidad. No por deber, no por alianza. Sino porque no concibo una vida donde tú no seas mi compañera, mi igual, mi amor. Elira abrió los labios, pero las palabras se le quedaron atrapadas en el pecho. Nunca, en sus sueños más locos, había imaginado una declaración así, tan desnuda, tan real. Adrián, viéndola enmudecer, soltó una risa nerviosa, sus ojos brillando de emoción contenida. No quiero apresurarte, añadió rápidamente. Sé que he cometido errores que no se borrarán con un simple, lo siento. Solo quiero que sepas que cada paso que dé de ahora en adelante, lo daré contigo en mi corazón. Elira dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. No era fácil olvidar. No era fácil volver a confiar. Pero allí, en ese momento, bajo la luz temblorosa del amanecer, no había espacio para el rencor. Solo para la verdad. Se acercó lentamente, colocó su mano sobre el pecho de Adrián, sintiendo el latido fuerte y sincero bajo su palma. Adrián, susurró, buscando su mirada. No necesito promesas grandiosas. No necesito títulos, ni riquezas. Él cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran bálsamo para su alma rota. Solo necesito, continuó Elira, su voz temblando de ternura, que cada día me mires como ahora, como si fuera lo más precioso que has encontrado. Adrián abrió los ojos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Te lo juro, dijo en voz baja. Cada día de mi vida. Se quedaron así, unidos por el dolor, por el amor, por la promesa silenciosa de un futuro incierto pero compartido. Un sonido de cascos en la distancia lo sacó de su burbuja. Adrián se tensó, cubriendo a Elira instintivamente con su cuerpo. ¿Quién?, murmuró ella, sus ojos grandes y alertas. Garrick apareció en la puerta abierta de la cabaña, su rostro preocupado. Mi señor, mi lady, dijo, inclinándose. Hay movimiento en la corte. El conde Albrecht no ha aceptado vuestra proclamación. Está reclutando hombres. Planea forzar vuestra caída. Adrián se irguió de inmediato, la chispa de guerrero encendiendo su mirada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, su voz ya fría, decidida. Pocas horas, tal vez, respondió Garrick. Están organizándose para sitiar el castillo. Elira miró a Adrián, el temor asomando en sus ojos. No puedes enfrentarlo solo, dijo, sujetándolo del brazo. Adrián acarició suavemente su mejilla, su gesto una promesa. No estoy solo, susurró. Te tengo a ti. Se volvió hacia Garrick, su voz como un trueno contenido. Reúne a los hombres fieles. Prepara las defensas. Esta vez, no retrocederemos.
Garrick asintió con solemnidad y desapareció tan rápido como había llegado. Adrián tomó las manos de Elira entre las suyas. Esta lucha será peligrosa, dijo, mirándola con una mezcla de orgullo y pesar. Quiero que te quedes aquí. A salvo. Elira negó con la cabeza de inmediato, su mirada firme. No, dijo con voz firme. No me escondí cuando creíste estar ciego. No me alejaré ahora que el peligro es real. Estaré contigo, Adrián. En la luz y en la oscuridad. Él la miró, su corazón hinchándose de amor y de admiración por aquella mujer que no dejaba de sorprenderlo. Entonces, murmuró, acercándose para apoyar su frente contra la de ella, lucharemos juntos. La cabaña quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era un silencio de miedo. Era un silencio de decisión. De amor. De guerra inminente. Y mientras afuera el sol terminaba de alzarse, bañando el mundo en una luz nueva, Adrián y Elira se aferraban uno al otro, sabiendo que lo que venía no sería fácil. Pero también sabiendo que, mientras caminaran juntos, no habría batalla que no pudieran enfrentar. Ni traición que pudiera separarlos. Cuando llegaron a las puertas de Valmont, la escena que encontraron confirmó los peores temores de Garrick. Soldados, campesinos armados y mercenarios pagados por Albrecht se congregaban al pie de las murallas, ondeando estandartes desafiantes. Dentro del castillo, los hombres leales a Adrián ya se movilizaban, cerraban portones, afilaban espadas, preparaban defensas improvisadas. El aire olía a sudor, hierro y miedo. Elira desmontó de un salto, su vestido aún empapado en barro y sangre seca. Se acercó a Adrián, quien hablaba rápidamente con Garrick junto a la entrada principal. No voy a quedarme en la torre, Adrián, dijo sin rodeos, cortando cualquier intento de protegerla a la fuerza. Adrián la miró, sus ojos mostrando tanto preocupación como un profundo respeto. Entonces lucharás a mi lado, dijo simplemente, como quien acepta una verdad inevitable. Elira asintió, tomando una daga que Garrick le ofrecía con una reverencia muda. Sus manos temblaban, pero no era de miedo, era de la furia. Contenida, del amor dispuesto a pelear hasta el último aliento. El rugido de la turba aumentó. Adrián subió a la muralla, con Elira a su lado. Desde allí, miró hacia abajo, viendo los rostros de quienes antes lo habían vitoreado, ahora convertidos en bestias sedientas de poder. Albrecht, vestido con una armadura brillante, montado en un caballo de guerra negro como la noche, alzó su espada hacia el castillo. Adrián de Valmont, gritó, su voz retumbando por los valles. Ríndete y entréganos tu título, tu tierra y tu vida. O perecerás como un traidor al reino. Adrián no respondió de inmediato. Miró a Elira, quien le devolvió la mirada con una fuerza que lo sostuvo más que cualquier ejército. Inspiró profundamente, y avanzó hasta la almena más alta. Soy Adrián de Valmont. Gritó, su voz clara, poderosa. No me arrodillé ante la oscuridad, no lo haré ahora ante la cobardía. Un murmullo recorrió las filas enemigas. Algunos dudaban. Otros, enardecidos, alzaron sus armas. Adrián alzó su espada, y su estandarte, blanco y dorado, símbolo de la pureza y la esperanza, fue izado sobre las torres del castillo. Aquellos que aún creen en el honor, que aún creen en la verdad, que aún creen en el amor que construye y no destruye, permaneced conmigo. Clamó. Porque no es un título lo que defendemos hoy, sino la vida misma que queremos construir. Un puñado de soldados en las filas enemigas bajaron sus armas, mirando alrededor, inseguros. Albrecht, furioso, los maldijo a voz en cuello. Cobardes. Los que duden morirán con él. El sonido de tambores resonó, un llamado a la carga. Adrián bajó la vista hacia Elira, que se había colocado su daga al cinturón, su rostro blanco pero decidido. No voy a perderte ahora, dijo ella, su voz baja pero firme. Adrián la tocó apenas en la mejilla, un roce fugaz, desesperado. Y yo no permitiré que nada ni nadie te aleje de mí otra vez. El primer choque retumbó en las puertas. Los enemigos intentaban derribarlas.
Adrián desenvainó su espada. «Preparad los arcos», gritó a sus hombres. «Defended lo que amáis». Las flechas surcaron el cielo en respuesta, oscuras contra la luz del amanecer. Elira se colocó junto a los soldados en las almenas, sin vacilar. Adrián quería detenerla, protegerla, pero sabía que negarle su lugar sería negarle su dignidad. La segunda embestida contra las puertas hizo temblar los muros. Garrick se acercó, su viejo rostro sombrío. «Mi señor, si caemos, ¿qué mensaje dejaremos?». Adrián miró hacia la llanura, hacia los hombres que venían por ellos, y luego miró a Elira. «Que no basta con sobrevivir», dijo, con voz de trueno. «Que hay que vivir con honor. Con amor. Hasta el último latido». Elira, al oírlo, apretó el puño sobre su daga. El tercer impacto resonó como un trueno. Las puertas crujieron. Adrián se giró hacia sus hombres, hacia su pueblo, hacia su amor. «Por Valmont», rugió. «Por el honor. Por el amor verdadero». Un grito unánime, feroz, surgió del interior del castillo. La cuarta embestida abrió las puertas de par en par. Y con la luz del sol a sus espaldas, Adrián y Elira, espada y daga en mano, se lanzaron al encuentro de su destino. Juntos. Sin miedo. Sin máscaras. Solo con la fuerza invencible del amor que, pese a todo, había sobrevivido a la oscuridad. Adrián avanzaba al frente, su espada brillando bajo la luz temblorosa del amanecer, abriéndose paso entre los atacantes con una furia contenida. Cada golpe era una declaración, cada paso un juramento silencioso de proteger no solo su hogar, sino también el futuro que había prometido a Elira. A su lado, ella peleaba con valentía. Su daga relucía en su mano, sus movimientos eran ágiles, determinados, aunque el miedo chispeaba en sus ojos. No era una guerrera entrenada, pero luchaba con la fuerza del amor y de la desesperación. «Adrián», gritó ella, esquivando por poco la estocada de un mercenario. Él, girando instintivamente, interceptó al atacante antes de que pudiera acercársele más. La espada de Adrián atravesó el aire y encontró su objetivo, haciendo caer al enemigo con un grito sordo. «No te separes de mí», rugió Adrián, su voz vibrante de temor y autoridad. Elira asintió, jadeando, su cabello pegado a su frente por el sudor. Se cubrieron las espaldas mutuamente, combatiendo como una sola unidad, mientras alrededor de ellos el caos devoraba todo. De repente, entre el humo y el polvo, apareció Albrecht, montado en su imponente corcel negro, su espada alzada, sus ojos brillando de odio. «Adrián de Valmont», vociferó, señalándolo con la espada. «Hoy termina tu farsa». Adrián estrechó la mandíbula y apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. «Hoy termina tu traición, Albrecht», replicó, su voz como un trueno contenido. Elira lo miró, su corazón encogido de miedo. Sabía que ese duelo sería el clímax, la verdadera prueba. Albrecht saltó de su caballo con una agilidad sorprendente para su corpulencia, y se lanzó contra Adrián con un grito salvaje. Las espadas chocaron con tal fuerza que el impacto resonó en las piedras del patio. Cada movimiento era preciso, letal. Adrián esquivaba y contraatacaba, pero Albrecht, impulsado por la rabia, parecía tener una fuerza monstruosa. Elira quiso acercarse, ayudar, pero Garrick la detuvo con una mano en su brazo. «Este combate es suyo, mi lady», susurró. «Es la batalla por su alma». Con el alma en un puño, Elira observó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Adrián, herido en el hombro por un golpe rápido, retrocedió un paso, su espada casi cayendo de su mano. Albrecht sonrió con crueldad. «Siempre supe que eras débil», escupió. Adrián apretó los dientes, su respiración pesada. Y entonces, su mirada se deslizó hacia Elira. Ella estaba allí, su rostro blanco de terror pero lleno de fe en él. No en el título. No en su riqueza. En él. Ese simple instante le devolvió fuerzas que no sabía que aún tenía.
Se irguió, firme, y su voz resonó en medio del estruendo. Mi fuerza no es mía, declaró, sus ojos clavados en los de Albrecht. Mi fuerza viene de quien me ama, no por lo que tengo, sino por quien soy. Con un rugido que brotó desde lo más profundo de su ser, Adrián atacó. Albrecht, sorprendido por su renovado vigor, apenas logró defenderse. Adrián no luchaba solo con su espada, luchaba con su alma, con cada promesa hecha bajo la lluvia, con cada lágrima compartida en la oscuridad. Un golpe certero. Otro. La espada de Albrecht cayó de su mano, resonando en el suelo como un trueno final. Adrián lo apuntó con su hoja, su pecho subiendo y bajando violentamente. «Ríndete», ordenó, su voz temblando de rabia contenida. Albrecht, jadeante, cayó de rodillas, sabiendo que había perdido. Los hombres que quedaban, viendo caer a su líder, soltaron sus armas una a una. Elira corrió hacia Adrián, sin importarle nada más, y él la atrapó en sus brazos, sosteniéndola como si el mundo entero pudiera desaparecer y no le importara mientras ella estuviera allí. El patio quedó en un silencio roto solo por los gemidos de los heridos y el chisporroteo de las antorchas caídas. Garrick avanzó, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. «Valmont resiste», gritó, su voz quebrada pero orgullosa. Un grito de victoria estalló entre los hombres leales, un clamor que se elevó hacia el cielo. Adrián apretó a Elira contra sí, sus labios rozando su frente, respirando su aroma, sintiendo el latido frenético de su corazón contra el suyo. «Ganamos», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, amor mío», corrigió Adrián, acariciando su rostro. «No hemos ganado una guerra, hemos ganado nuestro futuro». Y allí, en medio de las ruinas de la batalla, supieron que no había heridas, ni traiciones, ni pruebas que pudieran destruir lo que habían construido. Porque el amor verdadero, ese que nace en la oscuridad y se fortalece en la tormenta, no conoce derrota. Los soldados recogían los cuerpos de los caídos, encendían antorchas nuevas, y reparaban como podían las murallas dañadas. Pero no había cantos de júbilo, ni brindis ruidosos. Solo un profundo y solemne respeto por los que habían luchado, y por los que ya no regresarían. Adrián caminaba lentamente por el patio ahora vacío, su capa ondeando con la brisa fresca del amanecer. Su espada aún colgaba de su cinto, pero su peso le parecía menor comparado con el de las emociones que lo aplastaban por dentro. Elira lo seguía a pocos pasos, sus manos recogidas frente a su pecho, sus ojos atentos solo a él. Cuando llegaron al centro del patio, donde el suelo aún estaba manchado de sangre, Adrián se detuvo. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro herido, su alma cansada. Elira se acercó, y sin decir nada, tomó su mano. Adrián la miró entonces, y en sus ojos encontró la única paz que el mundo no podía arrebatarle. «He peleado muchas batallas», Elira, susurró. «He vencido ejércitos, conquistado tierras, pero ninguna victoria ha sido tan difícil, ni tan importante, como ganarme tu fe». Elira apretó su mano, sus dedos temblando. «No era necesario que pelearas por mí», murmuró. «Solo necesitaba que caminaras conmigo, sin miedo». Adrián dejó caer la cabeza, avergonzado de todo lo que había puesto en riesgo por su orgullo, por su temor. «Te fallé», admitió. «No una, sino muchas veces. Y aún así, tú seguiste aquí». Elira alzó su mano libre y la posó suavemente en la mejilla de Adrián. «Porque vi en ti lo que tú mismo no querías ver», dijo. «Un corazón capaz de amar y ser amado». Una lágrima, silenciosa y ardiente, resbaló por la mejilla de Adrián. «¿Qué he hecho para merecerte?», preguntó, su voz rota. Elira sonrió, una sonrisa dulce y triste. «Quizá nada», susurró. «Quizá simplemente aprendimos, que el amor verdadero no se gana, se construye, día a día, error tras error, lágrima tras lágrima». Adrián cayó de rodillas ante ella, no como un caballero ante su reina, sino como un hombre ante su redención. Tomó ambas manos de Elira entre las suyas, temblando. «Entonces, déjame construirlo contigo», dijo.
déjame dedicar cada día de mi vida a ser el hombre que mereces. Elira se agachó frente a él, igualándose en altura, igualándose en alma. No necesito perfección, susurró. Solo necesito tu verdad. Él asintió, cerrando los ojos, dejando que sus palabras sanaran las grietas de su corazón. Te doy mi verdad, Elira, juró. Mi verdad, mi vida, todo cuanto soy. Ella acarició su cabello, bajando la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. Y yo te doy mi fe, murmuró. Aunque tiemble, aunque duela, no me rendiré. El viento levantó polvo y hojas secas a su alrededor, como si el propio mundo celebrara aquel pacto silencioso. Se quedaron así, en medio del patio destrozado, dos almas rotas que, juntas, empezaban a reconstruirse. Adrián se irguió, tomando la mano de Elira, ayudándola a levantarse. Hoy comienza todo de nuevo, dijo en voz baja. Ella asintió, y juntos caminaron hacia el interior del castillo, dejando atrás el campo de batalla, las cicatrices visibles y las invisibles. Porque sabían que la reconstrucción no sería fácil. Habría heridas que tardarían en cerrarse, recuerdos que dolerían como cuchillas. Pero también sabían que, mientras caminaran lado a lado, no habría dolor que no pudieran soportar. No había promesa más fuerte que esa. Y bajo el cielo que poco a poco recobraba su azul sereno, Adrián y Elira dieron el primer paso hacia una nueva vida. Una vida elegida. Una vida en la que, por fin, se amarían no a través de las máscaras del miedo, sino con la pureza de dos corazones desnudos, valientes y libres. La luz del sol se filtraba por los vitrales rotos, proyectando manchas de colores sobre sus rostros cansados. Cada sala que atravesaban mostraba huellas de la batalla, tapices desgarrados, muebles volcados, manchas oscuras en el suelo. Pero también había vida. Sirvientes que recogían escombros. Soldados que ayudaban a sus compañeros heridos. Jóvenes que reparaban ventanas, viejos que rezaban en silencio. Todo parecía quebrado, y, sin embargo, no era desolación lo que flotaba en él. Aire. Era esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero real. Adrián se detuvo al llegar al gran salón. El mismo salón donde, hacía tan poco, había sentido su mundo desmoronarse. Elira apretó su mano, dándole fuerzas. Aquí es donde comenzó todo, murmuró Adrián, su voz cargada de memorias dolorosas. Elira lo miró, sus ojos suaves, llenos de una comprensión profunda. Aquí es donde comenzó a sanar, corrigió ella. Adrián sonrió débilmente, y soltó un suspiro largo, dejando ir una parte del peso que aún cargaba en el pecho. Tengo miedo, confesó, casi en un susurro. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que el pasado nos persiga. Elira dio un paso más cerca, apoyando su frente en el pecho de Adrián, escuchando el latido firme que le decía que aún estaban vivos, que aún podían seguir adelante. Yo también tengo miedo, admitió ella. Pero prefiero caminar contigo en el miedo, que quedarme sola en la seguridad. Adrián cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran como un manto cálido. Elira, susurró. ¿Cómo es posible que siempre encuentres las palabras que sanan mis heridas? Ella sonrió, sin apartarse de su abrazo. Quizá porque las he llevado también en mi propia piel. Se quedaron así por un largo momento, respirando uno el aire del otro, sintiendo que el mundo, con todas sus sombras, podía esperar un instante más. Finalmente, Adrián se apartó ligeramente, mirándola a los ojos. Quiero reconstruirlo todo, dijo, su voz firme ahora, encendida de un fuego renovado. El castillo, nuestra casa, nuestro futuro. Elira acarició su mejilla, dejando que sus dedos siguieran el contorno de sus cicatrices, tanto físicas como invisibles. Entonces reconstruyámoslo, susurró. Pero no con piedra y oro, sino con verdad y amor. Adrián tomó su mano y la llevó a sus labios, besándola con una devoción que hablaba de todos los errores, todas las lágrimas, todas las promesas renovadas. Te amo, Elira, dijo, su voz vibrando en el aire como una oración. Y yo te amo, Adrián, respondió ella,
con lágrimas brillando en sus ojos, pero esta vez lágrimas de alegría. En ese instante, las puertas del gran salón se abrieron de par en par, y Garrick, el fiel mayordomo, entró, seguido por los aldeanos, soldados y nobles que habían permanecido leales. Todos se detuvieron, viendo la escena. Y uno a uno, sin necesidad de palabras, comenzaron a inclinarse ante ellos. No ante un título. No ante un poder vacío. Sino ante el renacimiento de un amor verdadero, de un liderazgo basado en la compasión y la fortaleza del corazón. Adrián miró a Elira, y ella asintió levemente. Juntos, avanzaron hacia el trono. Pero no se sentaron. En cambio, Adrián subió al estrado, con Elira a su lado, y levantó su voz para que todos oyeran. Hoy no celebramos una victoria militar, anunció. Hoy celebramos la fe. La fe en el amor que resiste, en la lealtad que no se compra, en los corazones que no se rinden. Su mirada se posó en cada uno de los presentes. Reconstruiremos Valmont, continuó. Pero lo haremos de manera diferente. No con el miedo, ni con la fuerza, sino con la unidad. Cada uno de vosotros sois parte de este nuevo comienzo. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Algunos dejaron escapar lágrimas. Otros simplemente apretaron los puños sobre el corazón en señal de lealtad. Adrián se giró hacia Elira, y, ante todos, le tendió la mano. ¿Construirás este futuro conmigo?, preguntó en voz alta, sin miedo, sin vergüenza. Elira sonrió, su rostro iluminado por una paz profunda. Hasta el último latido de mi corazón, respondió. Y cuando sus manos se entrelazaron ante los ojos de todos, fue como si un nuevo pacto se sellara no solo entre ellos, sino entre todos los que soñaban con un mundo mejor. Un mundo donde el amor, forjado en el dolor y la verdad, podía, al fin, vencer todas las sombras. Adrián seguía sosteniendo la mano de Elira entre las suyas, como si soltarla significara perder todo lo que había conseguido recuperar. Mi Lady Elira de Montclair, dijo entonces, su voz temblando levemente por la emoción, hoy, frente a todos los que aún creen en la esperanza, te pido que seas no solo mi compañera en el dolor y en la alegría, sino también mi compañera en el alma, en la vida que renace ante nosotros. Elira sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que todos pudieran oírlo. Una lágrima tembló en el borde de sus pestañas, pero no la apartó. Lord Adrián de Valmont, respondió, su voz firme a pesar del temblor que sacudía su pecho, no hay mayor honor, ni mayor alegría, que caminar a tu lado, en cada amanecer, en cada tormenta, en cada victoria y cada caída. El murmullo emocionado de los presentes llenó la sala como una brisa cálida. Adrián soltó una leve risa, entre la incredulidad y la felicidad más pura que jamás había sentido. No habrá ceremonia más grandiosa que esta, dijo, mirando alrededor. No necesitamos coronas ni altares. Solo este instante, esta promesa. Garrick, con ojos brillantes, se adelantó, sosteniendo en sus manos dos anillos sencillos, de plata pura, sin adornos excesivos, pero cargados de significado. Forjados con la vieja plata de Valmont, anunció con solemnidad. Símbolos de un nuevo comienzo. Adrián tomó uno de los anillos y, con manos temblorosas, deslizó el frío metal en el dedo de Elira. Con este anillo, susurró, te ofrezco todo lo que soy, y todo lo que espero ser. Elira, mordiéndose los labios para contener las lágrimas, tomó el otro anillo y lo colocó en el dedo de Adrián. Con este anillo, repitió, su voz cargada de ternura, te acepto, tal como eres, y te prometo crecer contigo en cada paso. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el susurro del viento se volvió sagrado. Entonces, sin esperar permiso ni protocolo, Adrián inclinó el rostro y besó a Elira, un beso tierno pero firme, lleno de la promesa viva de todo lo que habían atravesado. Los aplausos estallaron a su alrededor, sinceros, espontáneos, como el estallido de la primavera tras el invierno más largo. Cuando se separaron, Elira apoyó su frente en la de Adrián, sus manos aún entrelazadas. ¿Sabes qué es lo que más temo ahora?, susurró ella. Adrián la miró con preocupación. ¿Qué, amor mío?
Elira sonrió, esa sonrisa suya que era luz en medio de cualquier oscuridad. Que no me alcance la vida para amarte tanto como mereces. Adrián cerró los ojos un momento, dejando que esa confesión le atravesara el alma como un bálsamo. Entonces que sea una vida larga, Elira, murmuró. Una vida llena de luchas, sí, pero también de amaneceres como este. Ella asintió, dejando que su respiración se acompasara con la de él. Contigo, cada amanecer será un milagro. Se giraron entonces, juntos, para mirar a su gente, a los rostros que ahora depositaban en ellos no solo respeto, sino verdadera esperanza. Adrián levantó la mano, llamando al silencio. Hoy renacemos, anunció. No como señores y vasallos, sino como familia. Como hermanos. Como almas que, pese a la oscuridad, aún se atreven a creer en la luz. Elira, de pie a su lado, sintió como esas palabras resonaban en su propio pecho, como un eco que reclamaba ser vivido. Y así, entre las ruinas y los escombros, entre las heridas abiertas y las promesas susurradas, comenzó el verdadero reinado de Adrián y Elira. Un reinado no escrito en sangre, sino en amor. Y aunque sabían que las sombras volverían, que la vida traería nuevas pruebas, ahora también sabían algo más profundo, que mientras sus manos siguieran entrelazadas, mientras sus corazones siguieran latiendo uno por el otro, no habría fuerza en este mundo capaz de separarlos. Ni el miedo. Ni la traición. Adrián y Elira trabajaban codo a codo, sin lujos, sin distancias. Cada piedra recolocada, cada mueble restaurado, era una forma silenciosa de sanar no solo los muros del castillo, sino las grietas invisibles que aún latían en sus almas. Una tarde, cuando el sol doraba los campos y el aire olía a pan recién horneado, Adrián se detuvo a observar a Elira. Ella reía mientras ayudaba a una niña a plantar flores en el jardín que alguna vez estuvo marchito. La luz jugaba en su cabello, y por un instante, Adrián se permitió creer que, tal vez, después de todo el dolor, la felicidad era posible. Se acercó en silencio, sus pasos ligeros sobre la hierba. Nunca había visto este lugar tan hermoso, murmuró, su voz acariciando el aire entre ellos. Elira se giró, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Porque nunca había sido un hogar, respondió, limpiándose las manos llenas de tierra en el delantal improvisado. Adrián se agachó junto a ella, mirando la pequeña hilera de flores recién plantadas. Un hogar, repitió, probando la palabra en su boca como si fuera nueva. No un castillo. No un reino. Un hogar. Elira lo miró de reojo, con esa ternura que ya era parte de su alma. Un hogar se construye con pequeñas cosas, dijo, colocando otra semilla en la tierra. Con paciencia. Con actos de amor diarios. No con batallas, ni con grandes gestos. Adrián dejó escapar una leve risa, rascándose la nuca como un muchacho torpe. Nunca he sido muy bueno con las pequeñas cosas, admitió. Siempre pensé que la grandeza se medía en conquistas, no en flores plantadas. Elira se inclinó, rozando su frente con la suya. Entonces, susurró, aprendamos juntos. Adrián cerró los ojos, inhalando el aroma de la tierra mojada, de las flores, de la vida. Contigo, aprendería a empezar de cero cada día, murmuró. Una sombra cruzó entonces sus ojos. Elira lo notó al instante, su mano buscó la de él. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz baja pero firme. Adrián apretó los labios antes de responder. A veces temo, dijo, que todo esto sea demasiado frágil. Que un nuevo enemigo, una nueva traición, nos arrebate esta paz. Elira entrelazó sus dedos con los de él, apretándolos con fuerza. La paz siempre es frágil, Adrián, dijo con calma. Pero eso no la hace menos real. Cada amanecer juntos, cada risa, cada flor plantada, son victorias contra el miedo. Él la miró, como si viera por primera vez la profundidad infinita de su valentía. No sé cómo merecerte, dijo en un susurro. Elira sonrió, una sonrisa llena de amor, pero también de un dolor aprendido. No tienes que merecerme, respondió. Solo tienes que elegirme,
cada día. Adrián apoyó su frente en la de ella, dejando que esas palabras se grabaran a fuego en su corazón. Entonces te elijo, susurró. Hoy. Mañana. Siempre. Elira cerró los ojos, dejando que una lágrima de gratitud y de paz resbalara silenciosamente. Y yo te elijo a ti, murmuró. El sonido de la vida cotidiana los envolvía, el canto de los pájaros, las risas de los niños, el murmullo de las hojas al ser movidas por el viento. No era la grandiosidad de los salones de mármol ni las gestas heroicas lo que construiría su historia. Era esto. La humildad de amar en lo sencillo. La promesa silenciosa de permanecer. Elira se recostó contra su pecho, y Adrián la envolvió en sus brazos, sintiendo por primera vez que verdaderamente pertenecía a algún lugar. Y mientras el sol descendía lentamente, tiñendo de oro los campos de Valmont, supieron que no importaban los desafíos que pudieran venir. Porque juntos, habían encontrado algo más fuerte que cualquier guerra, cualquier traición, cualquier miedo, la certeza de un hogar en el corazón del otro. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas y el cielo se cubría de tonos rojizos y dorados, Adrián encontró a Elira en la biblioteca, sentada junto a una ventana abierta, con un libro olvidado en su regazo. Sus ojos, sin embargo, no estaban en las páginas, sino perdidos en el horizonte. Adrián se acercó en silencio, dejando que el sonido de sus pasos anunciara su llegada. ¿En qué piensas, mi vida?, preguntó, su voz baja, como temiendo romper la magia de aquel momento. Elira giró lentamente el rostro hacia él, y en su mirada había algo que hizo que el corazón de Adrián se apretara. Pienso en lo que nos costó llegar hasta aquí, dijo ella, su voz cargada de una emoción difícil de contener. A Adrián se